Hola niños, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Pueden saludarme también, a ver, ¿hay alguien ahí detrás de la cámara? Salúdenme, hagan su manita así, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es Irán Pérez. Estuve con ustedes el domingo pasado compartiendo también un tema en el devocional. Como saben, hoy es domingo de devocional y para que nosotros podamos tener un domingo de devocional, siempre iniciamos con oración. Entonces, acompáñame y vamos a orar. Dios, gracias por este día. Gracias porque podemos estudiar tu palabra, la Biblia. Háblanos, enséñanos, porque queremos aprender de ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, si tú oraste a Dios, tú puedes estar seguro que Él escuchó tu oración. Es sencillo hablar con Dios. Solo dile lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón. Platica con Él y puedes estar seguro que Él escucha tu oración. También es importante que para el tiempo de devocional, los días domingos y también los días en tu casa, todos los días de la semana, tú tengas una Biblia. Porque cuando tenemos un tiempo de devocional, leemos la Biblia. Entonces, el día de hoy vamos a leer la Biblia. El tema de hoy es el perdón. Yo les voy a contar dos historias donde vamos a aprender sobre el perdón. Cuando nosotros venimos a tener un tiempo de devocional, es muy importante que sepamos que vamos a leer la Biblia. Tal vez algunos de ustedes no saben leer, pero tu mami y tu papi pueden leerte la Biblia. Si ellos no te están leyendo la Biblia, ve con ellos y dile, mami, léeme la Biblia. Yo quiero aprender acerca de Jesús. Yo quiero saber la mente de Jesús, el corazón de Jesús, los planes de Jesús, sus promesas para mi vida, instrucciones y muchas cosas más. Dile, yo quiero aprender de Jesús, léeme la Biblia. Y entonces esperamos que tu mami y tu papi puedan leerte la Biblia. Hoy nosotros vamos a leer dos historias. Una de ellas está en Marcos, el capítulo 2, del versículo 1 al 12. Voy a tratar de leer un poquito rápido, pero claro, lo más posible, para que tú entiendas que el tiempo de devocional se trata de leer la Biblia. Y cuando leemos la Biblia, la observamos, meditamos en ella y entonces ponemos mucha atención para escuchar lo que Dios nos quiere enseñar. Vamos a leer en el capítulo 2, versículo 1 al 12, la primera historia. Dice la historia así. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron unos a él, trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía un paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Preguntaban ellos. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que ellos pensaban de esta manera dentro de sí, les dijo, ¿por qué piensan así ustedes en sus corazones? Y les hizo una pregunta, ¿qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Wow, esta es una historia que a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Yo la he compartido en otras ocasiones con otras personas. En esta historia hay muchas cosas que podemos aprender, pero el centro de esta historia, ¿qué creen ustedes que es? Claro que sí, el perdón.
es el perdón. La historia nos dice que Jesús andaba afuera y después de unos días regresó a Capernaum. Acuérdense, cuando leemos la palabra de Dios, después nos tomamos un tiempo para observar qué nos está diciendo la palabra de Dios. Y en este caso es una historia. Nos está contando, Marcos nos está contando una historia. Y en la historia él dice que cuando la gente se dio cuenta que Jesús estaba en casa, dice, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni a la puerta. ¿Qué quiere decir esto? Imagina conmigo que Jesús está adentro en tu casa y que la gente lo viene a conocer, la gente quiere verlo y la casa se llena tanto que ya no cabe la gente. Hay tanta gente dentro de tu casa que ni siquiera en la puerta de la casa la gente cabe. Y dice también que Jesús les predicaba la palabra. ¡Wow! Esto es muy, muy importante. Yo me pregunto, ¿por qué la gente vino a Jesús? Y recuerdo que hay otros pasajes que Marcos cuenta, pero que también cuenta Lucas, que también nos cuenta Mateo, que nos cuenta Juan, donde dice que Jesús sanaba, que Jesús hacía milagros, había ciegos y Él les devolvía la vista, sordos y Él les devolvía el oír. Había gente con lepra en su cuerpo y Jesús los tocaba y los sanaba. Había gente que estaba poseída por espíritus malignos y Jesús los liberaba de estos espíritus. Entonces pienso, con razón, cuando la gente escuchó que Jesús estaba en esta casa, todos vinieron. Y pienso, ¿quiénes pueden venir en la multitud de gente? A lo mejor venían enfermos que querían que Jesús los sanara. A lo mejor familiares traían a sus enfermos. A lo mejor era gente que solamente quería ver un milagro. No estaban enfermos y no tenían familiares enfermos. Solamente querían ver un milagro. Había otros que iban a ver qué onda con Jesús. A lo mejor entre ellos había personas que estaban buscando que Jesús cometiera un error para ir y contar al gobierno romano o para ir y contarle a las personas que eran muy religiosas en aquel tiempo y que no querían a Jesús. Las razones son muchas, pero la historia dice que vinieron a Jesús. Pero también la historia nos dice que unas personas trajeron a un paralítico que era cargado en una camilla. Dice que ellos se subieron al techo y cuando estaban arriba del techo comenzaron a hacer un hoyo en el techo. Ahora, imagina otra vez conmigo que estás adentro de tu casa y de repente volteas para arriba porque alguien está cortando el techo. Empieza a caer la basurita cuando cortan la madera y de repente entran los rayos del sol, destapan y tú te asomas así a ver y 4 personas están ahí arriba volteando hacia abajo, bajando un amigo. Qué raro, ¿no? Que ellos hayan hecho esto. Pero lo importante es que ellos ayudaron a su amigo el paralítico a traerlo a Jesús. Y cuando Jesús los vio, Jesús pudo notar la fe de ellos. Y cuando vio la fe de ellos, yo puedo imaginar que Jesús se puso muy contento. Y entonces bajaron al paralítico y Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! ¡Qué palabras tan más preciosas le dijo Jesús a este hombre paralítico! Pero no olvidemos que era un paralítico. Los amigos del paralítico trajeron a su amigo paralítico, ¿para qué crees? Exactamente, para que Jesús lo sanara. Una persona paralítica es una persona que no puede moverse. Puede ser que a lo mejor no caminaba. Ese es un tipo de parálisis, que no podía caminar. Hay otro tipo de parálisis donde hay gente que no puede mover ni los brazos ni sus piernas
y ni la cabeza. Ese es un tipo de parálisis más fuerte. Pero yo creo que este hombre nada más no podía caminar. Entonces, cuando Jesús ve la fe de sus amigos y ve al paralítico con muchos deseos de caminar, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Yo me pregunto, ¿por qué si esta persona no podía caminar y sus amigos sabían que Jesús podía hacerlo caminar, podía hacer un milagro, por qué Jesús, en lugar de decirle: amigo, levántate y camina, le dijo primero: tus pecados te son perdonados? Eso es muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque Jesús siempre va a abordar, siempre va a solucionar lo que es más importante en nuestras vidas primero. Sí, es cierto, este hombre no podía caminar, él quería caminar, él tenía muchos deseos de caminar, pero cuando Jesús lo vio, Jesús notó que lo que él necesitaba era reconciliarse con Dios. Y lo único que separaba a este hombre de Dios era su pecado. Por eso Dios le dijo: tus pecados te son perdonados. Y después pudo Jesús atender su necesidad. Porque como ya leímos en la historia, había un grupo allí también que estaban pensando en sus corazones, en sus mentes, sobre lo que acababa de pasar. Ellos vieron que Jesús perdonó los pecados de este hombre paralítico y ellos dijeron: esto no está bien, lo que este hombre está haciendo está mal, porque nada más Dios puede perdonar los pecados. Entonces ellos estaban confundidos, o tal vez no querían ver lo que estaba frente a ellos. Pero, ¿qué es lo que estaba frente a ellos? Si este hombre, Jesús, le perdonó los pecados al paralítico y ellos dijeron: solamente Dios puede perdonar los pecados, entonces es lógico que Jesús es Dios, porque Jesús acababa de perdonar los pecados a este hombre. Pero los hombres religiosos no pudieron ver eso, porque ellos eran egoístas, porque ellos no querían que nadie hiciera milagros, que nadie hiciera prodigios, porque ellos querían ser siempre la atención de todos. La historia también dice que Jesús les preguntó a ellos: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? Y les dijo también que es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Esa es una pregunta muy interesante, porque si yo te pregunto a ti, ¿qué es más fácil? A lo mejor podemos decir: bueno, es más fácil decirle tus pecados te son perdonados, pero a lo mejor es más fácil decirle: levántate y anda y vete a tu casa, levanta tu camilla y vete a tu casa. Es muy importante que entendamos que quizás lo fácil era decirle al hombre: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, porque Jesús tenía poder para hacer eso. Pero también pienso, Jesús le perdonó los pecados, y a lo mejor decirle a alguien: tus pecados te son perdonados, y no tenemos manera de cómo comprobarlo, porque solamente Dios puede perdonar pecados, y solamente Dios sabe si nuestros pecados han sido perdonados. Cuando la gente está viendo esto, entonces ellos pueden decir: no estoy seguro si aquí sucedió algo, porque nuestra vida debe mostrar el fruto del perdón de los pecados. Entonces, ¿qué era más fácil? No lo sé. Pero lo que vi es que Jesús le perdonó los pecados a este hombre y después le dijo a estos hombres: amigo, para que ustedes vean que Dios le ha dado potestad a Jesús aquí en la tierra para perdonar pecados, entonces ahora sí le dijo al hombre paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús siempre va a abordar, a solucionar en nuestras vidas lo que es más importante. Y lo que este hombre necesitaba era reconciliarse con Dios, porque Dios lo creó, porque Dios lo ama. Y lo único que separaba a este hombre paralítico de Dios era el pecado. Y por eso Dios lo perdonó. Entonces, si él le hubiera dicho al paralítico:
amigo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Y nada pasa? A lo mejor todos se hubieran burlado de Jesús. Cuando le dijo, tus pecados te son perdonados, todo el mundo dijo como que, ¿qué está pasando aquí? No vemos nada, no vemos nada. Pero si Jesús lo ve, Jesús ve cuando nuestros pecados son perdonados, porque Él perdona nuestros pecados. Pero cuando le dijo, levántate, toma tu camilla, rápido se levantó el paralítico y todos se quedaron muy asombrados. ¿Tú has tenido una cara de asombro? ¿Cómo es tu cara de asombro? Tal vez así se quedaron ellos también, porque el hombre que estaba paralítico se levantó de su camilla, tomó su camilla y se fue muy contento. Entonces, a ese hombre, ese día, Dios le perdonó los pecados, pero también hizo un milagro y lo levantó de la camilla en la que él estaba y él se fue muy contento a su casa caminando. Y termina el texto diciendo, todos glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto algo así. ¡Wow! Dios siempre va a tratar en nuestras vidas, siempre va a darnos lo que es más importante para nosotros. Y este hombre paralítico necesitaba caminar, sí. Caminar es importante, sí. Pero más importante que caminar es que nuestros pecados sean perdonados. ¿Tus pecados ya han sido perdonados? Déjame decirte cómo tus pecados pueden ser perdonados. Número 1, tú tienes que reconocer que eres un pecador. Tú tienes que reconocer que has pecado contra Dios, desobedeciendo, mintiendo, tal vez robando algo. Todas esas cosas son pecado. Pero si nosotros reconocemos que hemos pecado y entonces pedimos perdón a Dios, ¿adivina qué? Claro que sí, Dios nos perdona, porque Él es fiel, porque Él es justo, y cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos perdona, Él nos limpia, y cuando Él nos perdona, entonces nos reconcilia otra vez con Dios, ya nos permite tener comunión con Dios. Pero si nosotros decimos, no, yo no he pecado, entonces nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. Si nosotros decimos que no hemos pecado, entonces estamos diciendo, Dios, no, tú no tienes razón, porque yo no peco. Le estamos diciendo a Dios, tú eres mentiroso y Dios nunca miente. Y Él dijo que todos hemos pecado y por causa del pecado todos estamos separados de Dios. Pero Jesús en la cruz, cuando Él murió, derramó su sangre, Él venció a la muerte, Él venció al pecado, y todos nosotros que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús y en este sacrificio, recibimos el perdón de nuestros pecados y entonces estamos reconciliados con Dios. Entonces, ahora, ¿entiendes la importancia del perdón de los pecados? Uno, es que el pecado nos separa de Dios, porque todos hemos pecado, pero cuando Dios nos perdona, nos reconcilia con Dios. Cuando Jesús perdona nuestros pecados, nos reconcilia con el Padre. Y entonces nosotros venimos a ser uno con Dios. Venimos a una relación con Dios real y personal. Si tú todavía no tienes esta relación real y personal con Dios, ¿qué estás esperando? Haz una oración rapidita y dile a Dios, perdóname de todos mis pecados, porque yo he pecado contra ti. Y reconcíliame contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Así de sencillo. Si tú hiciste esta oración, Dios ha perdonado tus pecados. Y eso nos lleva al final de nuestra historia. Pero viene la segunda historia. Esta segunda historia la voy a hacer un poquito más rapidito para no extenderme mucho en tiempo. Pero te voy a contar lo que sucedió en esta historia. En esta historia había un rey y había un siervo. El rey dijo un día, voy a cobrar todas las deudas, y llamó a todos los que le debían dinero. Y uno de ellos le debía mucho dinero, sí, mucho dinero. Y el rey le dijo, págame mi dinero. Y el hombre dijo, oh gran rey, yo no tengo dinero ahorita. He trabajado muy duro y me han pagado muy poco. No tengo dinero. Por favor, ten mucha paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y le rogó y le suplicó al rey.
Y el rey tuvo compasión de él. Y entonces le dijo, no te preocupes más. Tu deuda queda olvidada. Te perdono de tu deuda. Y este hombre se puso muy contento porque el rey le perdonó la deuda. Entonces salió del palacio del rey muy contento y de repente miró a un siervo que le debía unas cuantas monedas, muy poquito. Y entonces corrió a él y le dijo, págame mi dinero. Y lo tomó por el cuello y lo sacudió del cuello y le dijo, dame mis monedas que me debes. Entonces el hombre se tiró al piso y le dijo, por favor, ten paciencia conmigo, yo te voy a pagar todo lo que te debo. Y él dijo, no. Le dijo a los guardias, arréstenlo y métanlo a la cárcel hasta que me pague todo lo que me debe. Y entonces los guardias lo tomaron y lo metieron a la cárcel. Pero allí también alrededor había unos testigos y dijeron, no, eso no está bien. A nosotros no nos parece que eso esté bien. Porque el rey le acaba de perdonar a él una deuda tan grande y él no tuvo compasión de su compañero. Lo tomó del cuello, lo sacudió, le exigió el pago. El siervo pidió paciencia y dijo, te pagaré. Y él no quiso y lo metió a la cárcel. Entonces ellos fueron y le contaron al rey. Y cuando el rey supo esto, se enojó mucho, porque él había sido bondadoso y misericordioso con el siervo. Entonces dijo, tráiganlo de nuevo a mi palacio. Y los soldados fueron por él, lo trajeron al palacio y le dijeron, ¿qué es esto que tú acabas de hacer? Yo tuve compasión de ti, porque tú me rogaste y yo te perdoné la deuda tan grande que tenías conmigo. ¿No debías hacer tú lo mismo? Esa historia está en Mateo 18, 21 al 35. El 18 es el capítulo, el 21 es el verso y termina en el verso 35. Entonces dijo el rey, no, amigo, tú no tuviste compasión de tu otro compañero. Entonces ordenó a los guardias que lo metan a la cárcel hasta que pague todo lo que debe. Wow. Tenemos dos historias que hablan del perdón. Una historia donde Jesús nos perdona a nosotros y nos reconcilia con Dios. Y la otra historia, en esta otra historia, el rey es Jesús. El rey nos perdona a nosotros. Nosotros somos los siervos que le debemos mucho a Dios. Pero Él tuvo compasión de nosotros y nos perdonó. Entonces nos invita a que nosotros hagamos lo mismo con otras personas, ya sea que ellos nos deban, ya sea que ellas nos hayan ofendido. Nos dice perdonar. Perdonar tiene muchos beneficios, nos sana internamente, nos reconcilia con la persona con la que estamos en pleito, con la persona a la que ofendimos o la persona que nos ofendió. También es muy importante que si nosotros ofendemos a alguien, vayamos a ellas y les pidamos perdón. Le digamos, perdóname, yo sé que te ofendí. No era mi intención, o tal vez sí era tu intención, pero aún así, pide perdón. Y entonces la otra persona debe extenderte el perdón. Igual que en la historia, cuando uno dice, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo, está diciendo, perdóname, porque nosotros queremos que nos perdonen y también debemos perdonar. Entonces, hoy hemos aprendido acerca del perdón y la importancia del perdón. Pero también, cuando pedimos perdón, debemos alejarnos de todas las prácticas que nos metieron en problemas. Debemos alejarnos de todos los pecados. Debemos hacer un gran esfuerzo por no pecar más. ¿Pero cómo podemos hacer esto? Leyendo la Biblia. Porque la Biblia nos va a enseñar cómo debemos comportarnos, cómo debe ser nuestro trato con Dios, honrarlo, amarlo, cantarle alabanzas. La Biblia nos va a enseñar cómo debemos comportarnos como nuestros papis, respetarlos, obedecerlos. La Biblia nos va a enseñar cómo debemos comportarnos con nuestros hermanitos o con nuestros hermanos mayores, no pelear con ellos, hablarles palabras amables, no palabras que los hagan sentir tristes. La Biblia nos va a enseñar acerca de todos los asuntos que nosotros podamos tener.
Entonces, por eso es tan importante que todos los días permanezcamos en la palabra de Dios en un tiempo de devocional, meditando la palabra de Dios, leyendo la Biblia, las historias, observándolas y buscando ver cómo podemos nosotros aprender algo nuevo para ese día y también compartirlo con alguien más. Hoy yo aprendí del perdón y comparto contigo la historia del perdón, cómo Dios nos perdonó al mandar a Jesús para morir en la cruz por nuestros pecados y reconciliarnos con Él. Y también nos enseña y nos pide que nosotros perdonemos a otros. Entonces, para terminar vamos a hacer una oración y vamos a agradecerle a Dios por el perdón que Él nos ha dado. Y entonces también nosotros practiquemos perdonar a otros y no ofenderlos más. Dios Padre, gracias por el perdón que tú nos diste a todos nosotros. Porque gracias a ese perdón, hoy nosotros podemos estar en una relación personal y real contigo. Ayúdanos también a perdonar a los que nos han ofendido y a no recordar más esas ofensas. Y también ayúdanos a no ofender a nadie, sino por el contrario, a amarlos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias por tu atención. No sé cuándo los voy a volver a ver en un tiempo de devocional. Yo espero que muy pronto. Pero hasta entonces, consigue una Biblia y léela todos los días. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.